Me dice, un tren de 210 toneladas sube por una rampa del 3%. Si el coeficiente de rozamiento es 0,05, calcular literal A la potencia que debe tener la locomotora en HP para que partiendo del reposo alcance una velocidad de 57 km sobre hora, un tiempo de 1.5 minutos. Vamos resolviendo primero el literal A. En este caso, si me habla de que alcance, esto es una velocidad final, y si parte del reposo, la velocidad inicial es de 0. Hay que transformar aquí en este caso las unidades de kilómetros sobre hora a metros sobre segundos y el tiempo de minutos a segundos también, ¿ya? Entonces la potencia como fórmula general nosotros tenemos que es igual la potencia a una fuerza por la velocidad, puede ser en este caso una velocidad inicial final, y la vamos a ocupar como una velocidad media, por cuanto nosotros necesitamos el promedio de las dos velocidades que podemos obtener al sumar las dos velocidades y dividir para 2. Como la velocidad inicial es 0, solo se toma en cuenta la velocidad final y se divide para 2. Y el coseno del ángulo quiere decir el ángulo que se forma entre la velocidad y la fuerza. La velocidad en este caso va a estar sobre el mismo eje, ¿sí? En este caso para arriba. Y como la fuerza tiene la misma dirección, como está montada la velocidad encima, el ángulo que forma entre los dos es 0 grados. Y el coseno de 0 es 1. Necesitamos nada más en este caso saber cuánto vale la fuerza F. Esa fuerza F nosotros sacamos del diagrama de cuerpo libre, que al utilizar las leyes de Newton lo que se tiene que realizar es las respectivas sumatorias. Como hay aceleración, en este caso hay cambio de velocidad, hay que realizar la segunda ley de Newton para calcular eso, y apoyándose también de la primera ley de Newton, fijándose en todas las fuerzas que nosotros tengamos aquí. Por ende, también para calcular aceleración nosotros tenemos velocidades y tenemos el tiempo que hemos transformado, y aquí obtenemos el valor de aceleración. Dicho todo eso, lo que se hace es reemplazar todos los valores y calcular. Aquí debemos tomar en cuenta que una tonelada tiene 1000 kilogramos, hay que transformar, y 210 toneladas son 210 kilómetros sobre hora. Ahora bien, también como me dice que es una rampa del 3%, el 3% en decimal es 0,03, que cuando nosotros hablamos de una pendiente, la tangente del ángulo es igual a la pendiente, por lo tanto podemos sacar el ángulo que tiene la inclinación de esta rampa, que al hacer tangente a la menos 1 de 0,03 me da un ángulo de 1.718 grados, y utilizamos ese ángulo aquí para resolver el ejercicio. Ahora el eje literal B me dice la potencia que es necesaria para mantener la velocidad en este valor en el plano horizontal y en la rampa. Entonces tenemos dos partes. Primero vamos a analizar el plano y la otra vamos a analizar como una rampa. Como un plano nosotros tenemos este diagrama de cuerpo libre, y como una rampa mantenemos el mismo diagrama anterior. ¿Ya? Por ello nosotros tenemos que fijarnos en este diagrama que nosotros vemos aquí y en el diagrama de cuerpo libre que nosotros tenemos en la parte superior. Realizamos lo mismo. Como se va a mantener la velocidad, ahora es una velocidad la que nosotros tenemos. Aquí no hay aceleración. En la sumatoria de fuerzas ya no es igual a 0. Perdón, ya no es igual a masa por aceleración, sino es igual a 0, tanto en la una como en la otra, y realizamos los respectivos cálculos. No nos olvidamos que como trabajamos en vatios, para transformarlo a HP, un HP vale 746 vatios, y tenemos la respuesta en HP. Y de la misma manera resolvemos el literal, en este caso el mismo B, pero con la rampa. La única diferencia es la sumatoria de fuerzas igual a 0. Eso es lo único que debemos cambiar, ya que el literal B me pide que se realice con una velocidad constante. El literal C me dice en cambio que yo pueda calcular la fuerza de frenado. Si me dice que es un tipo de frenado, yo le analizo también, el literal me pide que lo analice como un plano y también como una rampa. Entonces esta parte izquierda es lo del plano y esta parte derecha es para la rampa. Por lo tanto, si va a frenar, la velocidad final
va a ser 0 para los dos casos, y la velocidad inicial va a ser 16 metros sobre segundos, y también me da un tiempo que yo puedo calcular la aceleración, y no me puedo olvidar que como la aceleración va a ser negativa, va a influir mucho los signos de acá. Y cuando yo hago mi diagrama de cuerpo libre, no me olvido en este caso, si voy a aplicar un frenado, la fuerza tengo en esta dirección, en este sentido, y la fuerza de rozamiento va a ir en el mismo sentido que va el frenado. El movimiento va hacia el lado izquierdo, pero la fuerza de frenado va hacia el lado derecho, y la de rozamiento también. Hago los respectivos cálculos y miro qué es lo que sucede con eso. Y de la misma manera hago con este diagrama de cuerpo libre, reemplazo y calculo, y observo cuánto es lo que me sale. Me dice un torno sube con una velocidad constante un bloque de 100 kilogramos por un plano inclinado de 25 grados. Si el bloque recorre 13 metros en 1.2 minutos, de estos minutos hay que transformar a segundos, y el coeficiente de rozamiento es 0,3, determina literal A. Me pide la potencia desarrollada por el peso, la de la fuerza de rozamiento, la del torno y la potencia neta. Cuando nosotros tenemos un torno prácticamente enganchado a un bloque, es como que nosotros tengamos algo que va a rotar, va a girar, y unido con una cuerda a ese bloque. Si yo roto esto y está unido a la cuerda, yo estoy enrollando y sigue su curso, va subiendo. Ahora entonces lo que debo tomar en cuenta es los diagramas de cuerpo libre. Realizo mi diagrama de cuerpo libre como ven aquí, y lo que voy haciendo es calculando de acuerdo a la fuerza que yo, a la potencia que yo necesite calcular. Si me dice la potencia desarrollada por el peso, entonces yo necesito la fuerza que se está ocupando aquí, en este caso el peso, siempre en X, ¿sí? Si yo veo el peso en X, sería el peso por el seno del ángulo. Esta es la fuerza por el desplazamiento o la distancia, en este caso que son 13 metros. Y yo observo y veo qué es lo que sucede allí. Si yo tengo en este caso que mi movimiento va hacia el lado derecho y mi peso está hacia el lado izquierdo, en este sentido, ¿cuántos grados se forman entre los dos? Se va a formar 180 grados. Por eso el coseno de 180 grados es menos 1 sobre el tiempo. Hay que recordar que cuando se saca potencias, la potencia es igual al trabajo generado sobre el tiempo. La parte superior es del trabajo y acá la parte inferior es del tiempo. Si yo tengo en este caso, si el movimiento en este caso va para el lado derecho, la F va a ser positiva y la fuerza de rozamiento y el peso van a ser negativas. Por lo tanto, esas van a generar trabajos negativos, y si genera trabajos negativos, la potencia también va a ser negativa en ese sentido. Reemplazando los valores, obtengo ese valor. Ahora me pide la de la fuerza de rozamiento y vuelvo a colocar la fuerza, en este caso la fuerza de rozamiento por la distancia y por el coseno del ángulo que se forma entre los dos. Yo tengo el movimiento para el lado, en este caso derecho, para acá, y la fuerza de rozamiento está para este lado. ¿Cuántos grados se forman entre los dos? Se forman 180 grados aquí. Ahora lo que tengo que realizar es el reemplazo de la fórmula. La fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente por la normal. Me dan un coeficiente pero no tengo la normal, y yo voy a la sumatoria de todas las fuerzas en Y y calculo cuánto vale la normal, reemplazo y luego reemplazo todos los datos y obtengo el valor aquí en vatios. ¿Ya? Ahora me pide la fuerza desarrollada por el torno. En ese caso, la fuerza desarrollada por el torno es lo que me resulta ser en esta fuerza F, ¿sí? Entonces calculamos con la sumatoria de fuerzas en X a qué es igual la fuerza F, porque la voy a ocupar para resolver el literal C. En el literal C lo que me menciona es que la fuerza F va a ser igual la potencia F va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento, y aquí sería igual al coseno del ángulo que se forman, pero como la fuerza F va en esta dirección y va igual el movimiento, entre los dos hay un ángulo de 0 grados y el coseno de 0 va a ser 0, por lo tanto no se le escribe aquí y se le divide para el tiempo. Reemplazo todos los datos y obtengo el valor en vatios. Y la potencia neta
La potencia neta en este caso va a ser igual a la suma de todas las potencias, a la potencia F, la de rozamiento y la del peso. Sumo todas y me da una potencia neta de 0.